Hablemos del hogar social del Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde el siglo XVIII, con los anarquistas, y luego con el manifiesto del Partido Comunista, llevado a cabo por Marx y Engels, se brotan pensamientos, los cuales llegan hasta principios del siglo pasado, retomados por los hermanos Flores Magón, los afortunados y bien celebrados hermanos Flores Magón, y luego retomados por una clase trabajadora naciente, fuerte, más fuerte por la llegada de empresas privadas con el porfirismo, entre ellas la Mexican Line and Power, en la cual sus formas de organización eran las mutualistas y los gremios, pero no conseguían sus cometidos. O sea, sus cometidos eran seguridad social, seguridad laboral, sobre todo, y prerrogativas hacia mejores condiciones de vida y condiciones laborales. Corren los años, madura con ello varios sindicatos, entre ellos el SME, y llega los años 30. En los años 30 hay un quiebre muy importante, sobre todo los electricistas, cuando en 1934 conforman de una forma más sustentable, lógica y contundente sus estatutos sindicales de 1934. Habría que entender que los estatutos no solamente eran derechos y obligaciones de los integrantes del SME y el comité central, sino también había ideas, las ideas que surgieron de los anarquistas, de los comunistas, del anarcosindicalismo, del sindicalismo revolucionario. También tenemos que decir del hedonismo, del estoicismo. Todas estas ideas se congregaron a principios del siglo XIX y se concretaron de una forma muy afortunada en el hogar social del SME. El hogar social del SME no se podía concebir sin todo este desarrollo histórico que los sindicalistas de aquel entonces, en específico los electricistas con sus estatutos del 34, lo convirtieron en idea. La idea que a mí me causa mucho orgullo como clase trabajadora y que nos debería de causar a todos nosotros lo mismo, es que elevaron a un rango de cultura filosófica el sindicalismo de aquellos años. ¿Y cómo lo concretaron? Porque esto nada más, pues si vemos los estatutos, son artículos, son ideas, son argumentos. En específico, en el argumento de cultura de gran gama filosófica, estética para la clase trabajadora, se concreta en el edificio de Antonio Caso 45. No por nada le pusieron el hogar social del Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1938, a un año de haberse logrado la victoria de la huelga de 1936, se pone la primera piedra de este edificio sindical. Antes de la huelga del 36 ya se había comprado como terreno esa casona que antes, una casona porfiriana que antes existía ahí, y se cuenta que en la huelga del 36 ahí se refugiaban o se reunían el comité de huelga del 36 para articular la lucha. No será hasta 1939 cuando llega a pasarse todas las oficinas del comité de Colombia 9 a Antonio Caso 45.
¿Quién nace primero? Debemos de saber que la persona que hace, el arquitecto que realiza el diseño de Antonio Caso 45, así como lo ven de derruido, así como lo ven de lastimado, fue un edificio en su época de gran vanguardia. El arquitecto que hizo este diseño fue Enrique Yáñez, con su amigo Rivas Mercado. Fue su tesis de licenciatura, con eso se recibió de arquitecto. El ESME convoca a un concurso con algunas bases. Estas bases ya eran la articulación de esa cultura amplia sindical que ya los miembros del ESME ya habían plasmado en sus estatutos de 1934. O sea, no fue como la caja de cartón de la Insurgentes 98, que es como un conglomerado ahí de empresa que nada más tiene cajones, pero no tiene ninguna articulación de pensamiento más allá que como el corporativo de oficinas neoliberal, ¿no? Acá no, acá ya los arquitectos tenían que cumplir con unas normas que el ESME las había señalado, las había escrito para su concurso y que nacían de este concepto de sindicalismo cultural. Entonces es ganado por Enrique Yáñez este concurso. Enrique Yáñez no era ya un improvisado, era miembro de la LEAR, de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Era miembro de la Unión de Arquitectos Revolucionarios Socialistas. Y bueno, este concepto del hogar social que conocemos en Antonio Caso 45 lo construye bajo un estilo vanguardista para esa época, el funcionalismo. Aquí en México se le llegó a llamar funcionalismo social. Parece de los grandes edificios que se hicieron en esa época, el del ESME fue el segundo más importante. El primero que se hizo fue la casa que queda en Altavista, que mandan a hacer Diego Rivera y Frida Kahlo. El segundo de este estilo en México es el del ESME. Ahí es por ello que en primera instancia se debe de llamar la atención a Bellas Artes Inmueble para que tome cartas en el asunto, dado que creo que es importante ya señalarlo como un monumento histórico, no solamente por la historia que emana al interior de este edificio, sino porque su estilo arquitectónico, el arquitecto que lo hizo, que ya es miembro dentro de los 30 arquitectos mexicanos más importantes y su archivo ya está integrado al archivo histórico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. ¿Qué tenía el edificio del ESME? ¿Cómo fue concebido el edificio del ESME? Aparte de las oficinas para darles lugar a todos los miembros del Comité Central, también tenía una biblioteca, tenía aulas de estudio, tenía un auditorio que además de servir para asambleas, se llevaban a cabo conciertos de música de cámara, de música de conciertos, danza, las bailarinas que integraban el ballet de Bellas Artes ensayaban en el gimnasio del ESME. Había dos proyectores de cine, hubo una cooperativa de consumo, hubo una editorial que no solamente ahí se hacía la revista Lux, sino también se promovía y difundía y se editaban libros acordes para el pensamiento del sindicalismo de ese entonces. ¿Cómo se llamó la editorial? Se llamó Editorial Surco. Que había también, bueno, pues un vitral que estaba en área de fumadores de lo que era abajo del auditorio, y después hubo una reforma
y se pasó ahora a donde nosotros lo conocemos. Este vitral se realizó casi a la par del mural Retrato de la Burguesía, que es otra de las obras más importantes, si no la obra más importante que contiene este hogar social. ¿Por qué es importante? No solamente por las personas que lo hicieron, que fue el director David Alfaro Siqueiros, sino también por otras personas, porque fue un mural colectivo. Del lado español fue Miguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna y Josep Renau. Del lado mexicano fue Luis Arenal y Antonio Pujol. Estos personajes ahora son figuras de renombre a nivel internacional en el mundo del arte. No solamente hay que nombrar ellos, sino también el estilo de la poliangularidad que plasma desde su concepto Siqueiros, apoyándose de la teoría de Eisenstein, el cineasta ruso, pues es una de las primeras obras que Siqueiros aplica el estilo de la poliangularidad. Otra cosa que hay que nombrar y que es de suma importancia es de que tanto el equipo de artistas que hicieron el mural Retrato de la Burguesía tomaron como referencia de arte, de artista, de pieza de arte, también a la película Metrópoli, una de las películas más importantes del siglo pasado y que ya es una pieza también catalogada como un monumento de arte a nivel mundial por la UNESCO. Pero no solamente eso, los compañeros españoles que integraron el equipo fueron muy cercanos y sobre todo Josep Renau fue uno de los que siguió paso a paso y que pidió, por ser el secretario de Cultura cuando estaba la Guerra Civil Española, pidió a Pablo Picasso realizara una obra para para exponerla en la Feria Internacional de París. ¿Cuál fue esta obra? El Guernica de Picasso. Entonces, el Guernica de Picasso tiene un diálogo que he descubierto y que después más adelante lo daré a conocer, pero hay un diálogo tanto en estilo como en argumento, como en contraposiciones tanto históricas como artísticas y simbólicas, que es importante de señalar. Ya hubo un avance de este proyecto en el Instituto de Arte Moderno de Valencia hace 2 años, que se expuso por primera vez estas similitudes. Pero bueno, vean lo que es el Retrato de la Burguesía y está dentro del Antonio Caso 45, dentro del hogar social. Este edificio retomaría las consignas de suma importancia y más importantes para la clase trabajadora de principios del siglo pasado, que era la salud. Entonces vemos un lustro antes de que se fundara el IMSS y el ISSSTE en México. El ESME ya tenía pensado, desde antes de que se construyera Antonio Caso 45, acercar consultas y hospitalizaciones para los miembros electricistas. El lugar de consultas como pequeño hospital se tiene registrado que estuvo en una casona de lo que ahora es el Sambors de Antonio Caso 40, de Antonio Caso, casi enfrente de Antonio Caso 45. Pero ya con este nuevo edificio de su hogar social ya se concibe los pisos, el tercer piso y el cuarto piso, primero como consultorios y el cuarto piso como hospital. O sea, hubo hospitalización para los compañeros electricistas, donde fíjense lo majestuoso de esto, que hubo un laboratorio manejado por la cooperativa y este laboratorio realizaba
los medicamentos que se despachaban en este hospital de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Una cuestión digna de señalar, de comentar, es la fachada de Antonio Caso 45, en lo que ahora hay una caja de aluminio maltrecha y horrible, que dicen algunas personas que Carlos Salinas de Gortari le dijo a Jorge Sánchez que tapara la entrada, esa entrada, ese copete que existe originalmente en el edificio, porque le parecía pues agresivo, violento. Pues sí, habría que decirlo. Si nosotros quitamos esa caja, hay un búnker que Enrique Yáñez trató como de simular con las siglas del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, pero lo que realmente existe es una pieza de concreto donde abajo de las siglas hay un claro por donde puede pasar pistolas o rifles para protección del organismo sindical, porque habría que decir que había todavía resquicios revolucionarios, y también al ser siempre el ESME un sindicato revolucionario y de mucha combatividad, pues tenía muchos enemigos. Al entrar al lobby también había claros por donde se podía observar y también pues, rafaguear por cualquier enemigo que se le ocurriera ir a hacer desmanes. Pero este copete tenía una doble función. Además, en la parte de arriba de las siglas del ESME, por el lado de lo que era la secretaría, ahorita les digo cuál, la secretaría pues sí, la Secretaría General y la Secretaría de Legal, en aquel entonces se podía acceder a esta plataforma y desde ahí dirigirse a los sindicalistas que en determinado momento se pudieran congregar en Antonio Caso 45. Algo parecido sucedió el 10 de septiembre para 11 del 10 de octubre al 11, cuando se extinguió Luz y Fuerza del Centro. La diferencia es de que no salió Martín Esparza, sino pusieron bocinas ahí en esta parte. Como les comentaba, también existía un gimnasio que no solamente se utilizaba para cuestiones de ejercitación física, atlética, sino que también se utilizaba para ensayos de obras de teatro, porque había que decir que el ESME también fue precursor del teatro en México. No por nada vemos que en Tabacalera y en la colonia San Rafael hay y existen muchos teatros. ¿Por qué existieron teatros? Pues porque el impulsor de las obras de teatro de gran calidad fue dentro del auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sobre ello tenemos que decir que en el 39 se funda el Teatro de las Artes, de donde ahora conocemos Auditorio Breña Alvírez. Se llamó por primera vez, o en primera instancia se llamó Teatro de las Artes, porque no solamente era un lugar concebido para las asambleas del organismo, para congresos o reuniones de tipo político, sino también para cine, teatro, música. Habría que destacar, por ejemplo, miren, que en el área de teatro fue dirigida por Sequizano.
Seki Sano fue un japonés que vivió en Rusia y después se traslada a México y que hizo una carrera muy importante y su método de trabajo de teatro tuvo mucho renombre en los artistas importantes en México. Llegó a formar a muchos actores y actrices del cine sonoro mexicano. Eh, Les voy a leer quién conformó el Teatro de las Artes. Celestino Gorostiza fue el presidente. El grupo de teatro de Bellas Artes, Walden, en la sección de danza. Este grupo era el que basaba su personal en el ballet, los ballets que se montaban en el Teatro de Bellas Artes. En la dirección escénica, Silvestre Revueltas, junto con Rodolfo Hafter en el área de música. Silvestre Revueltas estuvo muy poco tiempo porque ustedes saben, tal vez al año y medio falleció. Lo suple Rodolfo Hafter, un exiliado también español que hizo una trayectoria súper importante en México. Y también estuvo Blas Galindo, mexicano. Gabriel Ledesma, en el Consejo de Escenografía, un artista importante, también miembro de la ALEA, y Lola Álvarez Bravo en la sección de cine. Fíjense ustedes las personas que llevaron a conformar este Teatro de las Artes. También tenía un casino, el ESME, tuvo a bien también dedicarle un espacio al esparcimiento, no solamente desde el punto de vista de cine, de teatro, sino también para estancia, para estar, para el ocio. Entonces, un casino con una lonchería que estaba entre el auditorio y lo que era en aquel entonces la cooperativa de consumo. Se transmitían las asambleas y los congresos llevados a cabo en el Teatro de las Artes por radio. Fíjense ustedes, si los miembros del ESME hubieran existido en nuestra época, ya estuvieran teniendo un canal de televisión hecho y derecho, ya o de internet, pero fundamentado, que tuviera por lo menos información 12, 18 horas, podcasts, algo más formal. Ya estuvieran haciendo tal vez y que ya lo tenían pensado hacer producciones de cine, producciones de video. Entonces esta radio, hasta donde se llamaba la XEQ. He explorado a ver si encuentro las asambleas, si se llegaron a grabar, pero no he tenido éxito. Pero miren, queda como testimonio hasta donde nuestros compañeros de los años 30 concibieron a la cultura sindical con una gama muy amplia, que yo he llamado a entenderlo como el ESME estético. ¿Por qué es el ESME estético? Porque concibieron primero la idea de las necesidades primordiales, no solamente las básicas, sino también las intelectuales y culturales, dentro de sus estatutos del 34, pero después los concretaron de hecho en un edificio, en un inmueble, en su hogar social, en el cual consiguieron autonomía, que eso es una parte súper importante, rescatarla para hoy en día, porque la clase trabajadora es presa de todas los productos culturales que hace el capitalismo,
Netflix, HBO, todas las plataformas que existen, las televisoras comunes y corrientes, el mismo cine también es capturado por una idea capitalista que después ya tú la estás deglutiendo y aceptando. Bueno, el ESME estético que se llevó a cabo en el hogar social del ESME concebía hacer productos culturales para las necesidades de la clase trabajadora. O sea, reproducir cultura, reproducir sentido. ¿Y qué ganaban con ello? Pues reapropiación de su pensamiento, fortalecer su ego, creer en ellos, el saberse que ellos eran seres pensantes y también podían producir argumentos y crear argumentos y crear y hacer libros de diferente índole y hacer obras de teatro y hacer pinturas y hacer argumentos filosóficos y políticos sin necesidad del Estado o de otro particular, ¿no? Es por ello que yo le llamo el ESME a este hogar social, el ESME estético. De tal forma que nos damos cuenta que Esparza iba a dejar que el ESME fuera despojado de este edificio histórico porque él está completamente en contra, en pensamiento y en palabra y en acción de lo que nuestros ancestros concibieron como un sindicato de vanguardia, un sindicato que cuidaba lo colectivo. Esparza es un particular, no le interesa, y que lo entiendan bien las personas que lo siguen, no le interesa, en cualquier momento les puede dar una patada en el trasero y adiós. Él se va con todo el costal lleno. Pero no solamente eso, porque ya en otra ocasión, y supe que le hizo mucha mella lo que dije, es de que él se ve retratado en el mural Retrato de la Burguesía. Es por eso que Siqueiros llevó a concebir ese retrato de la burguesía, porque ahí se ven reflejados ahora. Él no es el burgués que está al lado de la máquina infernal. Él es el perico demagogo, el perico que menean estos burgueses. Y como ventríloco, bajo la falda, le dicen qué decir, le dicen qué hacer, bajo ese cebo monetario siempre prometido. No hay más que agradecer a los directores de la FAO, del Frente Amplio de Unidad, el hacernos el conocimiento de todos nosotros, el peligro que corre y que corría Antonio Caso 45 en manos de estos pseudo líderes sindicales, que ahora no solamente son unos cínicos que se orgullecen de todo lo que se han robado, sino también ahora ya como cínicos que son, se enorgullecen que los nombres deudores, ¿no? Deudores de un lugar que no les pertenece, es colectivo. Ellos ya no saben, ya pasó de su percepción y de su concepto de idea lo que es colectivo y que es privado. Pero bien, espero que esto sirva para todos los compañeros que querían saber qué era el hogar social del ESME, qué hay dentro de él, qué signo y significado existe en torno a él. Entonces, pues va un saludo fraterno y los veré pronto.